Feliz tarde, feliz noche. Y donde tú te encuentres, mi gente bonita. Hoy estamos en un sábado con un live con María José, un live muy interesante. Espero que me estén escuchando todos los que están allí conectados. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema científico, un tema que a mí me llama mucho la atención porque hablamos de la inflexibilidad cognitiva en el autismo y vamos a tener una super invitada. La hemos tenido en varias oportunidades a la doctora que está aquí conectada, la doctora Cecilia Aguilar, que es una neuróloga, quien nos va a dar herramientas importantes. Nos va a hablar de qué es esta inflexibilidad en el autismo, un aspecto muy importante y muy necesario de saber para comprender algunas características y comportamientos en el autismo. Este es un tema que nos debe llamar a la reflexión de saber, sobre todo cuando convivimos con una persona con autismo, con un niño, o nosotros que tenemos este diagnóstico, como siempre digo, un diagnóstico que no es un pronóstico como tal, porque pueden haber muchas aristas, ¿no? Cuando comprendemos a la profundidad lo que quiere decir la inflexibilidad cognitiva, empezamos a comprender a profundidad por qué existe esta rigidez en clasificar de una manera, porque existe esta rigidez en ver las cosas de una manera en específico, y vamos a comprender por qué es tan difícil el contexto social, por qué es tan difícil la adaptación en la vida diaria, en la escuela, y vamos a comprender muchas situaciones de vida que están complicados para que ellos se adapten. ¿Ok? Como les dije, hoy vamos a tener esta invitada que para mí es una señora con una vasta experiencia, a quien admiro muchísimo, y ella nos va a enviar esta parte del neurodesarrollo, y están abiertos todos aquí las personas presentes. Vamos a ver de dónde se conectan el tema, como se lo voy a presentar aquí en el día de hoy. Estamos hablando de la neurodiversidad y tenemos ahí el tema de la inflexibilidad, y tenemos a la doctora Cecilia Aguilar acompañada conmigo, que es todo un honor para mí tenerla en el programa. Y vamos a ondear este tema con conocimientos valiosos, porque estamos hablando de también ondear en el cerebro, estamos hablando de cuáles son las herramientas para mejorar esta inflexibilidad, de qué manera o qué perspectiva nosotros vamos a utilizar para hacer que este aspecto cognitivo siempre esté en congruencia de no eh, crear una inestabilidad, y nosotros poder profundizar de qué manera podemos llegar a él sin nosotros atropellar procesos, ¿no? Porque en el autismo es muy importante esto, observar y empezar a dar circunstancias o procedimientos que sean válidos para que esta inflexibilidad, esta situación de poder guiar procesos no sea una manera muy rígida. ¿Por qué? Porque existe este acompañamiento. Y como siempre les digo, están acompañados también por mi persona, que soy María José Suárez Nábrega, que soy especialista en el autismo y en el TDAH. Bueno, saludos a todas las personas. Voy aquí a colocar el tema antes de darle la apertura a la doctora. Díganme, gente bonita, dónde se conectan antes de darle la apertura a la doctora. ¿Ok? La doctora se encuentra en Ecuador y yo me encuentro en Portugal. La inflexibilidad. Vamos a ver de dónde se conectan. Saludos a Joy Claret. Tenemos a María Palacios, que también está aquí conectada. María Palacios también, que está conectada aquí. Está conectada desde Venezuela, está La Guaira. Un saludo a la gente de La Guaira, gente bonita también que está conectada aquí. Disculpen la tardanza en la escritura, pero las letras son tan chiquitiquiticas que también no me ayudan mucho. Les voy a ser sincera. Y como todo aquí, ustedes lo pueden ver, es en vivo. En vivo todo se dice, todo pasa. ¿Ok? Aquí ya tenemos el comentario ya fijado. Y bueno, ni más ni menos, vamos a ir a buscar a la doctora Cecilia Aguilar. Vamos a buscarla por aquí. ¿Ok? Vamos a enviarle una invitación. Sin más preámbulos, vamos a darle la apertura y vamos a tenerla en pocos segundos aquí para poder hablar con ella de este tema tan interesante.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Muy bien, todo bien. Acá son las 2 de la tarde acá en Ecuador, así que ya estamos listos para hablar de este tema que es de bastante interés dentro del espectro. Sí, es algo que llama mucho la atención porque fíjate que nosotros hablamos de las conductas típicas del autismo, hablamos de las características y no ahondamos a esta parte del aspecto cognitivo, esta inflexibilidad en todo, porque todo lo que implica las características, la manera de pensar, la manera de clasificar, la manera hasta de comer, todo hay una inflexibilidad cognitiva que no podemos romperla porque simplemente es parte de un patrón de conciencia de la neurodiversidad en el aspecto de este diagnóstico como tal. Antes de nosotros poder empezar, a mí me gustaría que más o menos nos dieras un preámbulo de qué quiere decir este concepto de inflexibilidad cognitiva. Sí, se lo conoce también como rigidez cognitiva. Em, es bastante notorio, normalmente cuando uno tiene su día a día, uno se levanta, sabe más o menos qué actividad va a realizar. Me levanto, desayuno, voy a dejar a los niños, en fin. Ese día a día, ese paso a paso, esa rutina puede cambiar. Puede que de repente hubo un accidente en el camino y no pudiste llegar a tiempo. Puede que el profesor se haya ausentado porque estuvo enfermo. En ese momento el cerebro hace un circuito, una adaptación a esa rutina para poder adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en autismo? En autismo existe una rutina, una norma que es difícil modificar, en parte por esta inmadurez de algunos circuitos neuronales, pero este paso, esta falta de capacidad de adaptación para cambiar la rutina es lo que se denomina como inflexibilidad cognitiva o rigidez cognitiva. ¿Ok? Bueno, aquí tengo que mandar un saludo muy grande a una persona que está dentro del espectro, que es Rogerio. Un saludo grande que él está aquí conectado. Él estuvo en la asociación donde yo trabajo actualmente. Y bueno, un saludo para ti, Rogerio. Y algo importante también es esta parte de tomar en consideración que la inflexibilidad cognitiva es parte de una de las características muy específicas del autismo. ¿Por qué se determina que la inflexibilidad cognitiva es una característica muy específica de este diagnóstico? Los cerebros neurodivergentes tienen una formación diferente en las redes neuronales. En autismo existe una menor formación de algunas redes. Yo siempre tengo acá estoy justo en el consultorio, entonces siempre tengo acá mi cerebrito, es más fácil con el cerebro. ¿Ok? Bueno, este es el famoso cerebrito, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en autismo es de que el lado izquierdo tiene menor cantidad de redes neuronales, pero esas redes neuronales también afecta a un área que es el área que se denominan funciones ejecutivas, es decir, las funciones ejecutivas tienen que ver con la organización, con la planificación, con el control del impulso, ¿ok? Que también por eso tenemos otras comorbilidades, por ejemplo, con el TDAH. Pero en autismo lo que pasa es que existe menor cantidad de estas redes neuronales en unos circuitos que se llaman frontoestretales, que es un circuito cerebral, en donde al tener menor cantidad de estas redes, cuando pasan estos cambios en una rutina, en un interés, en alguna novedad en el día a día, es muy difícil lograr adaptarse, que realmente sí se puede lograr con apoyo de terapia, pero esa es la característica por la menor formación de redes, ¿no? Y eso es una de las características del espectro, que cualquiera de sus niveles, dentro del diagnóstico. Sí, y fíjate que yo he notado, por ejemplo, cuando no, yo estoy trabajando en terapia, por ejemplo, con una persona con autismo y veo que hay esa clasificación, por ejemplo, de muñecos o de Lego, o de repente hay una manera de que él está en una prelectura y él quiere poner las letras de una manera, o de repente inclusive me pasó una oportunidad de trabajar, de hacer una visita social a una persona y la señora decirle, no, cambiarle la franela, y yo fui al closet y agarré una y metí la otra donde no era, y eso fue una crisis porque el closet era un espectáculo, el closet estaba de colores, él había puesto las rojas, las amarillas, y yo puse la amarilla en la roja, y eso no era así, y de hecho fue un bloqueo en él. Ahora, la inflexibilidad no solamente hace un cambio en la parte conductual, ¿por qué? Porque no está esa inflexibilidad, sino que también, porque también afecta la parte emocional y la parte social.
Cuando uno habla de redes neuronales, no es solamente la red, realmente tiene que ver con sustancias a nivel cerebral, ¿no? Existen sustancias, entre ellos la serotonina, la noradrenalina, que es la que tiene que ver con la habilidad emocional que uno dice, la habilidad, por ejemplo, que tú pases de la alegría a la tristeza, del enojo a la calma. La habilidad emocional, o sea, al no tener estas cantidades de sustancias de forma correcta, porque no tienes toda la red madura, eso genera a su vez de que a no tener esta sustancia, pues puedas cambiar muy rápido de estado de ánimo, hasta que logras adquirir la destreza, pues gracias al tema de terapia. Pero realmente es un tema neuroquímico, es biológico, en donde se agota la sustancia, entonces viene la habilidad emocional, estos cambios de temperamento. Sí, y también hay una cosa que nosotros hablamos constantemente, que existe la rutina. La rutina es muy clave en el autismo para poder nosotros organizar el tiempo, organizar inclusive su día a día. Y ellos están acostumbrados a una rutina, inclusive están acostumbrados a un lugar específico para poner el suéter, un lugar específico para poner sus cosas. Y cuando existe esta ruptura, porque vamos a poner el caso de que hubiera un clavito o algo así, donde se pone y se cayó o ya no existe ese lugar, ahí hay un cambio brusco y por lo general se produce una crisis. Cuando Sí. se rompe una rutina, ocurre neurológicamente que esta persona cae en una crisis, se rompe la rutina. Y esto mismo podríamos decir que también viene dado por la inflexibilidad cognitiva. Sí, sí, pero también son circuitos que si uno dice que está inmaduro, pues realmente también se puede mejorar. O sea, es algo que desde muy pequeñitos uno tiene que ir trabajando, porque estos cambios en rutinas y en adaptación es algo que le va a pasar desde el cambio en el profe, porque tiene que pasar de un año a otro, o Exacto, porque quizá la persona que es la que se encarga de la comida todos los días, no sé, un periodo del tiempo no está, no sé, mamá salió o papá salió y no están en la casa y la sazón va a ser diferente. Y eso puede exacto. generar un cambio muy fuerte en incluso periodos en que dejan de alimentarse porque no es el mismo sazón, aunque sea el mismo menú. Entonces, este tipo de cambios hay que comenzar a trabajar desde muy pequeños porque siempre hay que tratar de incorporar estas alternativas en el día a día, ¿no? Uno siempre les dice, hay que hablar de la anticipación, es verdad, hay que hablar sobre las rutinas, por ejemplo, venimos al médico, entonces sabes de qué, cuál es la ruta para ir al médico, sabes que el médico te va a pesar, que el médico te va a examinar y que después nos vamos a despedir. Pero también puede pasar que en la espera del médico haya mucha gente y tengas que hacer una pausa. Entonces, todas esas anticipaciones o planes o rutas que uno dice, plan A, plan B, hay que tratar de incorporarlos desde muy temprano para ir moldeando esta rigidez y no sea tan frustrante para nuestros niños. Sí, y fíjate que ese aspecto que has tocado es interesante porque ha pasado de que, por ejemplo, nosotros aquí, te voy a poner en el caso de Portugal, nosotros trabajamos con los muchachos que están pequeños y después ellos pasan en el sistema educativo ya en el bachillerato, por llamarlo así, ¿no? Y en el bachillerato lo que es la escuela especial le tiene un seguimiento desde pequeñito a cuando es adulto, porque después él va a ir a la parte de la asociación o la escuela especial de manera indirecta, adaptarlo a un trabajo, ya sea hacer algún curso para poder integrarlo laboralmente o llevarlo de repente a un taller laboral. ¿Y qué ocurre? Disculpa, ¿y qué ocurre con esto? Ocurre lo siguiente, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros cuando hacemos estos cambios, por lo general, la madre siempre dice así, yo quiero que ella quede con María José, yo quiero que ella siga con María José, yo quiero que ella continúe con María José, y este cambio lo hacemos por lo general. No, no vamos a dejarla con María José este periodo, la vamos a dejar con Cecilia, y la vamos a cambiar con Rosana, y la vamos a cambiar con Luisa, porque ocurre este fenómeno de la inflexibilidad. Ella empieza a bañarse y ¿qué ocurre el día? Oye, que María José se fue o María José no existe. Existen crisis y unas crisis que es difícil de adaptación porque es una adaptación también emocional, es una rigidez en cuanto a que yo no quiero aceptar esta realidad que estoy viviendo
Y cuesta esto, no solamente en el aspecto de que ahorita con María José es una cuestión difícil para la adaptación en un trabajo, la adaptación para alguna situación, y se va haciendo como que esta conducta muy repetitiva, no solamente en lo que es adaptarse siempre a la preferencia de una persona, es adaptarse a cualquier situación de gusto, adaptarse a la situación de que el ambiente tiene que ser adecuado como la persona tiene o quiere, y todo es variable. Entonces yo pienso que esto que has mencionado es muy importante. Tiene que haber variabilidad, tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Porque se hace un esquema en donde no hay una experiencia de adaptación social y estamos siempre haciendo unas anticipaciones, pero las anticipaciones no se cumplen muchas veces porque estamos acostumbrados a acostumbrar al sujeto a la misma circunstancia. Y no puede ser así, porque si no existe, como yo digo, es como que estamos haciendo el mal y seguimos haciendo el mal y conocemos que está el mal, que es la inflexibilidad, y la seguimos apoyando. Claro, es que en un inicio, cuando son muy pequeños, más que todo, hablamos mucho de la incorporación de rutinas de anticipación, porque claro, tú muchas veces tienes un niño pequeño que todavía hace muchísimas crisis sensoriales o crisis en relación a la adaptación en la escuela y eso, entonces uno les dice a los padres, no, mira, hay que hacer anticipación, incorpora los pictogramas, los sistemas de comunicación aumentativa, pero en medio de esa anticipación hay que también buscar alternativas, plan A, plan B, rutinas alternas para poder entender desde muy pequeños que existen estos cambios, ¿no? Si no, realmente lo que pasa es que se interfiere también el día a día. Justamente hablaba yo hace poco, generalmente todos los días vemos niños con autismo y uno de los problemas es la alimentación. La Sí, alimentación, la rigidez cognitiva se puede poner, puede ser frustrante para el cuidador en relación a la alimentación, porque las preferencias alimentarias también son muy rígidas. He tenido pacientes que solo comen alimentos de color blanco o solo alimentos de color verde. Entonces los papás tienen que hacer como que eh, inventos de alimentos para que coincidan los colores y no es porque le guste el color, sino porque tuvo una preferencia, por decir, con la zanahoria y le gustó la zanahoria, entonces quiere tener esa textura todo el tiempo en el plato. Entonces, estas rigideces también ayer justo conversando con el tema de la zanahoria, que me llegó el ejemplo por eso, entonces me decía, doctora, pero no puedo darle zanahoria todos los días, algo más tiene exacto. que comer. Bueno, entonces hay que buscar texturas que sean similares a la zanahoria. Vamos a rallar zapallitos, utilicemos ralladura de coco para hacer algunos alimentos, que te dé ese crunch, ese crujiente para que podamos realmente adaptarnos en la alimentación. Pero eso puede influir en el plato, en la ropa, en las texturas para poder utilizar el día a día y también obviamente para las rutinas escolares. Sí, y eso que tú, por ejemplo, yo pienso que esta inflexibilidad también viene dado en cuanto tú piensas que él solamente quiere este tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa de que hay un niño que le gusta mucho lo que son los granos. Él le gustan los granos, le gustan los granos, pero él probó un día, por cosa de la vida, él se paró y le agarró un pedacito de pollo a otro. Fue así. Y a él le gustó y no le gustó más los granos. Fue así de simple. Entonces cada vez que él veía el plato del otro, él lloraba, pero lloraba porque quería un pedacito de pollo. Entonces, ¿qué hacía? Él tiraba el plato de los granos y ya no quería, ya él no quería más eso. No era que no le gustaba, no lo quería, ya era repelente para él. Entonces, yo pienso que también es una cuestión de observar, ir canalizando, ir modelando hasta que él adquiera eso. ¿Por qué? Porque es igual como a él le puede gustar Cecilia, le puede gustar Cecilia, pero si tú no lo dejas con Laura, un ratico con Laura, él nunca se puede ir amoldando, porque también esa inflexibilidad hay que ir moldeando, hasta que él se ajuste a entender que hay una realidad. Porque yo pienso que esta inflexibilidad también es como uno de los impedimentos más grandes que tiene el autismo en cuanto a lo que es la inclusión.
porque es lo que más nos impide, es como una barrera muy grande que pone el mismo autismo en la inclusión. Y esto es lo que nosotros tenemos que batallar día a día en buscarle la vertiente de cambio, la vertiente de que vamos a ir, vamos a adaptarnos, vamos a interesarnos, porque yo me imagino en el caso tuyo también, Cecilia, que han tenido casos que son bastante difíciles y nosotros hemos tenido que batallar y batallar y batallar. Y hoy en día puedes ver niños que se adaptan a situaciones y podemos salir con ellos y podemos integrarlo a grupos, pero ha sido un trabajo arduo y ha habido una inflexibilidad porque no quiere, no acepta. Es igual, por ejemplo, la inflexibilidad que hay que, yo pienso que es un estudio tan grande del cerebro de ese niño, porque hay niños que, por ejemplo, con autismo, que golpean y muchas veces golpean porque les gusta. Y eso no le puedes entender que hacen daño. Ellos golpean porque les gusta y les gusta, hasta tú darles a entender que es malo, que duele, que el otro lo siente. Y esto es parte de una inflexibilidad cognitiva también, porque no procesan eso, sino que les gusta, igualito como cuando se agreden. No lo hagas porque, y de repente es un placer, pero ellos empiezan a bajar la intensidad cuando tú los empiezas a modelar. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que existe la ansiedad con la inflexibilidad cognitiva, ¿qué nos puedes decir en ese aspecto? El tema es de que cuando existen problemas de flexibilidad cognitiva, vas a ir de la mano al otro extremo que es la frustración. O sea, si es que porque tuviste un cambio en la rutina, el cerebro tarda un poquito más en reorganizar la nueva realidad o la nueva rutina, ese periodo genera mucha frustración porque no sabes lo que va a pasar. Yo siempre Claro, les hago el ejemplo a los padres. Es como que de repente te vendaran los ojos. Tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Recibes algo de estimulación, pero no sabes lo que está pasando a tu alrededor. Ese mismo circuito tiene que volver a formarse e ir de a poquito sacando la venda hasta que logres entender lo que pasa. Entonces, en ese periodo realmente ellos se ponen mal. Es decir, les aumenta la frecuencia cardíaca, existen claro. periodos de sudoración, llegan a ponerse tan mal que si esto es de forma prolongada, o sea, si existen muchos cambios que no podamos anticipar, reorganizar, adaptarnos, me pasaba esto, por ejemplo, de hecho, fue hace poquito un adolescente que la familia estaba pasando por una separación familiar, un divorcio, lo cual es de por sí es algo muy trágico para cualquier niño. Entonces, de repente ver que, por ejemplo, una figura paterna o materna sale de casa, entra, sale de casa y días compartidos, días de custodia, que no se vuelve a estabilizar de una u otra manera. Claro. ¿Qué es lo que pasó con este niño? Comenzó a presentar procesos de ansiedad porque obviamente el cortisol sube un montón, no logras realmente manejar esta frustración ni adaptarte porque los cambios son muy continuos. Entonces, ¿qué pasó Claro. con este niño? Comenzó a tener problemas, alteraciones conductuales, de golpearse, arrancarse el cabello, cosas que él nunca había hecho, pero en medio de un proceso de mucha variabilidad en sus rutinas. Entonces, eso obviamente uno dice, hay que ayudar a moldear, pero este modelamiento también tiene que ir acompañado de tal manera que se logren otra vez nuevas rutinas y volver a estabilizar. Sí, otra también es adaptarse. Es, por ejemplo, ese proceso tiene que ser también llevado de la mano en donde se vaya comprendiendo poco a poco ese proceso, porque igualito, no hablamos de neurodiversidad y a nosotros nos toca también ese proceso para aceptarlo, siendo niños no neurodiversos. Ahora, dependiendo del nivel de estrés, de cansancio, de sobrecarga sensorial, la inflexibilidad puede variar, ¿cierto? Claro, sí, sí, va mucho de la mano en relación a también el nivel o grado de apoyo que tengan nuestros niños y eso varía mucho también en relación al lenguaje, ¿no? Tanto la parte visual y lenguaje, mientras más desarrollo tiene, mayor capacidad de anticipación y de adaptación va a tener. Entonces, sí varía mucho el nivel de flexibilidad cognitiva que pueda tener un niño con un grado de apoyo uno, que es el nivel que tiene un poquito más lenguaje, más capacidad de adaptación, a un nivel 3 en donde casi existe poco lenguaje, poca verbalización y mucha sobrecarga sensorial sin adaptación. Entonces, sí varía mucho entre niño y niño, ¿no? Pero a su vez puede ser que un niño sea, por ejemplo, un grado de apoyo 3, pero si el acompañamiento va muy de la mano, pues esa flexibilidad también se la puede trabajar y muy bien.
Claro. Y ahora, por ejemplo, a nivel clínico y a nivel neurológico, vemos que los padres en esta parte de la inflexibilidad en cuanto a que no quiere esto, a que, por ejemplo, como el caso de esta señora de la zanahoria, en donde hay la angustia de que solo quiere comer esto, en que también se pierde, hay que tener muchísima también imaginación, hay que buscar los recursos donde no se tiene, porque existe, por ejemplo, yo tuve también un chico que le gustaba todo lo que era crocante. Él no comía cualquier tipo de manzana. Él observaba, la evaluaba. Era una cosa impresionante. Y él decía, esta sí, esta no. Entonces, claro, esto, de una u otra manera, el padre o la madre llevan este proceso, pero llega un momento que también se hace mm, cansancio. Hay un cansancio que se va provocando porque es evaluar, por ejemplo, las barritas de sésamo también le gustaba a él. Habían cosas que le gustaban, habían cosas que no le gustaban. Y lo que no le gustaban a él era muy sincero, no, esto no quiero. Entonces, en ese proceso hay un desgaste y hay de repente errores o fallos que pueden cometer los padres a nivel de la clínica. ¿Cuáles son los fallos o los errores más comunes que tú has observado en los padres o de repente en personas que están involucradas en el proceso con esta persona con autismo que tú has observado? El problema es de que si uno está con un niño muy pequeño y obviamente estamos hablando de alimentación, por decir, ¿qué es lo que quiere el padre o la madre? Quiere que el niño se alimente. Está Exacto. bien, busca la forma. Si no hay, si no le gusta el pollo preparado de esa manera, me busco una alternativa que a él le guste. Y el problema es de que si él, por decir, este niño no le preparamos la zanahoria que decimos, si le estamos preparando otra cosa, el niño va a seguir haciendo la negativa hasta que le presenten la zanahoria. Entonces, si uno le vuelve a dar la zanahoria y no le ofrezco alguna otra cosa diferente, lo que dice el cerebro es, bueno, en algún momento me va a dar la zanahoria, entonces me tengo que esperar hasta que me den la zanahoria. Entonces, el padre lo que quiere es que el niño coma y muchas veces volvemos a dar exactamente lo mismo todo el tiempo. Entonces, ahí lo que uno hace es reforzar la conducta. Entonces, buscar alternativas similares, pero que no genere el rechazo instantáneo de la alimentación, eso es una de las estrategias, ¿no? Muchas veces, y yo he visto eso en un desgaste muy importante, más que todo en las mamás, que las mamás muchas veces son las que asumen el rol en la alimentación de los niños, sobre los procesos de alimentación, porque ellas sienten que están fallando en la alimentación, ¿no? Que le preparan el supermenú con todo lo nutritivo y lo sano y termina comiendo por ahí lo mismo, o tienen que Exacto. volver al mismo menú. Entonces comienzan a pensar que están ellos haciendo mal. Entonces, y yo siempre les doy el mismo ejemplo, ¿no? Normalmente en un niño de un año que recién está en los procesos de perfeccionamiento en la alimentación, para que incorporen un nuevo alimento se habla de que tienes que hacer por lo menos de 5 a 10 repeticiones en el mismo alimento hasta que lo acepte. En un niño que tiene esta selectividad alimentaria, esta mayor sensibilidad sensorial en los alimentos, puede que te demores 4 veces más, es decir, 15, 20 intentos para que él pueda recién aceptar una textura. Pero no es que me voy a ir con cualquier textura, primero voy a hacer con las que a él o sea, le parecen similares para ir buscando variedad hasta que logramos incorporar el alimento. Y pueden demorarse 2 meses en un alimento. Exacto. Exacto. Y algo muy importante es, hay algo que yo siempre he dicho, tú no puedes presionar el proceso porque al presionar el proceso es un rechazo rotundo, rotundo de eso. ¿Por qué? Porque pues, yo te voy a poner el caso que yo he observado, ¿no? Con eso no quiero decir que es un estándar general, pero por ejemplo, la banana no es algo que sea muy plácido en mucha población que yo he tratado. De hecho, no sé por qué, si es por la textura que es muy blanda. Pero hay muchos niños que tienen autismo, donde yo trabajo, que te diría que de 10 niños, 7 no comen banana. No comen banana, no les gusta esa textura. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner el caso que yo hago este plan que tú me estás diciendo. Si yo lo hago selectivamente y en un proceso más saludable, más suave, puede ser que de los 7, 4 acepten, por decirte, ¿no? Pero si yo instigo a que tiene que comerse el total rechazo van a ser de todos. Por eso es algo que yo siempre digo con los padres. Cuando tú vas a llevar un proceso, primero tienes que darte cuenta de que él no está abierto a tener esta nueva modalidad en su vida. Segundo, tú tienes que enamorarlo de esta modalidad.
tienes que ver cuál es su canal más receptivo, si es por medio del gusto, si es por medio del tacto, si es por medio, tienes que ver por dónde lo toca. Si él toca la banana y le está gustando, ya ahí hay un impacto positivo. Y hay que ir canalizando los procesos. Pero no puedes irte a lo brusco, a ser autoritaria ante un estímulo. Y fíjate que No. la parte de los alimentos, muchas veces se habla de que él consuma, él debe tocar también los alimentos, él debe procesar a nivel táctil los alimentos. ¿Por qué? Porque de repente lo toca, lo siente, le gusta y de repente lo lleva a la boca. Es un primer inicio de algo que ya es atractivo. ¿Por qué? Porque si él siente que el tacto, que es lo que tiene más afinado a nivel sensorial, es allí donde él percibe más, bueno, él va a decir, aquí, esto sí me está agradando. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, una persona con un impacto que puede tener la exigencia constante de adaptarse una persona a algo que puede afectar su salud emocional. Por ejemplo, una persona con autismo que tú le exijas constantemente algo, afecta constantemente su salud mental. Por ejemplo, si yo exijo a un niño con autismo, como por ejemplo yo tengo uno que es pequeñito, que él le encanta las letras, él le encanta las letras, y él está en un proceso de lectura, pero él tiene su preferencia, él agarra y te dice el abecedario tal, 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 y de repente yo le pongo una palabrita y él me dice sal, y de repente le pongo papá y él me dice papá. Pero si yo agarro y le digo ahí, léeme la línea, le voy a dar la línea y me va a decir sol, y me va a decir él. Ahora te pregunto, en base a este ejemplo, ¿no? ¿Qué impacto trae si yo le digo a él que se adapta a leerme la línea a nivel emocional? Porque él tiene O sea, su... a la larga es un problema porque te hacen el famoso masking, que es el enmascaramiento de conductas incluso, ¿no? Ujú, Entonces, y eso te estoy hablando ya de adolescentes. Hay adolescentes que este enfrentamiento social de que tiene que adaptarse de una u otra manera durante ciertas conductas en ciertos periodos de tiempo, puede llegar incluso a ocultar conductas u ocultar incluso emociones en relación a adaptarse al medio social en el que está. ¿Tá? Y eso es algo bastante grave porque hay adolescentes que pueden atender problemas muy graves de depresión, problemas muy graves de ansiedad. Y ese masking no solamente pasa con autismo, ¿tá? Pasa con muchas neurodivergencias en TDAH, en fin, para tratar de cumplir la expectativa social muy por encima de lo que realmente quieren. ¿Tá? sí, pero fíjate una cosa, yo puedo agarrar y decirle, él decirme a mí, o no decirle nada y seguir leyendo él, y después aquí Laura, y después seguir leyendo así, o puede leerme así. Aquí la inflexibilidad como tal, él, por patrón social, él puede leerme eso, pero sí va a manejar una inflexibilidad, siempre va a manejarse inflexibilidad cognitiva porque él no le gusta la lectura lineal, es lo que le gusta la lectura así. Ahora, ¿qué pasa si yo le impongo? Aumento el criterio de ser más inflexible a nivel cognitivo. Claro, si tú comienzas a imponer, vas a ir empeorando un poco la flexibilidad, o sea, pero eso en general a cualquier neurodivergente. Ok, ahora te pregunto otra cosa, por ejemplo, la inflexibilidad cognitiva en la medida que va evolucionando el desarrollo de esta persona con autismo, puede mantenerse igual, puede variar, puede... No, el tema es que el cerebro va recibiendo diferentes formas de estímulo, ¿no? Desde muy pequeño, entonces obviamente influye mucho, ahí viene la parte epigenética, la parte de alrededor del medio ambiente. Entonces depende mucho cuáles son los factores que le rodean, si es que es un niño que estuvo con terapias desde pequeño, con ese acompañamiento en la adolescencia, va a ser un adulto que va a tener por ahí menor inflexibilidad que aquel niño que no logró desarrollar o que no tuvo ese acompañamiento desde pequeño, ¿no? Estas estrategias que hemos estado hablando acá, por ejemplo, el tema de ofrecer ciertos roles u opciones que van a pasar en el día a día, son estrategias que los padres van utilizando desde muy pequeños. Entonces, todo ese moldeado que va pasando desde pequeños va a cambiar, obviamente, su flexibilidad y saber de que hay ciertas cosas que no se van a adaptar como uno quiere. Ok. Ahora fíjate, hay etapas muy cruciales en la vida del individuo. Está, por ejemplo, la adolescencia y la adultez. En el caso
del autismo. En la adolescencia, bueno, existen sus cambios y por más que tenga autismo, la sexualidad va igual a la par y él observa sus cambios, él tiene que adaptarse, la niña tiene que adaptarse a que haya una menstruación, él tiene que adaptarse a que haya una erección, están todos esos cambios así como tal. Pero esto, esa dificultad en estas etapas le pide a él más compromiso a nivel de pensar, de no ser tan rígido, de que esto lo tiene que asumir. Y yo tengo que dejar al lado algunos roles un tanto inmaduros, por llamarlo así, porque bueno, tengo que ir a un baño a cubrir una necesidad, ella tiene que ir a asumir de que ella tiene que tener un cambio de higiene y todo ese aspecto. Ahora, la inflexibilidad cambia, hay dificultades o se amolda o existe una rigidez en ese contexto. O sea, la rigidez va a persistir, pero la etapa de la adolescencia es una etapa bastante difícil en Sí, general para el neurotípico y el diverso. neurodivergente. Pero el problema del neurodivergente es de que eh, todo el medio alrededor de él va a cambiar. Me refiero a su red de amigos, ¿no? Entonces ya no van a ser, aunque sea el mismo curso de compañeros, esos compañeros van a ser diferentes socialmente hablando. Y aparte de eso, la expectativa social de cómo él debe ser como un adolescente también cambia. Un adolescente por ahí ya grandecito no es que está permitido que se le acerque a otro y lo abrace de forma efusiva porque le gustó algo en el cabello, por decir. Mm, Entonces, esas normas sociales cambian mucho para ellos. Entonces, por eso muchas veces la adolescencia es una etapa que requiere más acompañamiento que, por ejemplo, a los 8 o 9 años, porque él tiene que aprender a entender todo lo que pasa a su alrededor de forma muy rápida, pese ok. a que él tiene sus intereses restringidos, que aunque él quiera que sus compañeros sean más callados, él tiene que respetar que sus compañeros por ahí van a hacer más bulla de lo que hacían, por ejemplo, el año anterior. ¿Tá? Entonces, sí van a mantener su característica de flexibilidad, pero también es una etapa donde tiene que irse adaptando y mucho más después cuando vaya a la parte laboral, ¿no? De adulto. Sí, y por lo menos en las chicas que ahí hay un camuflaje bien importante, por más que sea entre ellas siempre hay un camuflaje. Sí se ve que hay algunas directrices en donde ya hay intereses, por ejemplo, en mantener un más cuidado en las uñas, hay interés en verse más bonitas, más arregladas, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, en lo que atañe al adulto, ya que pasas al adulto y vienes a la parte de las relaciones laborales, esta inflexibilidad cambia porque ya no eres un niño, ya tienes que tener un comportamiento más direccionado a algunas funciones. Bueno, tienes que llegar, tienes que marcar una tarjeta, no puedes llegar a un lugar y hacer tanto ruido y todas estas directrices. Esta inflexibilidad se amolda y se ajusta más por la edad de adulta. O sea, la flexibilidad que tiene el individuo va a variar mucho de cómo él, o sea, cuál es el apoyo que ha tenido desde antes. Pero Ujú, pasa ok, que esta flexibilidad va a persistir este problema de rigidez cognitiva. Entonces, muchas veces optan por trabajos que tengan, por suerte, este ajuste laboral un poco más, más fácil, por decirlo así, ¿no? Tengo padres de pacientes que tienen, no sé, carreras como ser contador, que lo puede hacer desde su casa o que lo que tiene que hacer es entregar proyectos, pero por ahí no tiene que estar en un espacio compartiendo con otros a gran escala, ¿no? Generalmente son ok. oficinas pequeñas o son desde casa o son proyectos que hay que entregar, ¿no? Más que por ahí, no sé, un espacio muy social, por ejemplo, de atención al cliente, no son perfiles laborales que sean agradables para ellos. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos, por decirle así, es como acuerdos con algunas empresas, por decirlo así, que aceptan esta población y ya saben que ellos requieren en momentos de alguna regulación, de que no pueden estar tanto tiempo sentados y sale un momento a tomarse un jugo, o de repente sale un momento a caminar por el pasillo, o necesita salir un momento a jugar, aunque sea por el celular, ese tipo de regulación también no hay. Ahora, a mayor parte terapéutica en la infancia hay mayor riesgo de menos inflexibilidad en la adultez, es lo que nos está dando a entender, ¿ok? Y esto hace que él tenga mayor identidad y mayor identificación social a futuro. Claro, o sea, el formar este modelamiento en redes neuronales desde muy pequeños, el apoyo en terapia desde muy pequeños,
tú bien sabes, la terapia lo que te ayuda es a formar estas redes neuronales, que si sabemos de que existe en una mayor inmadurez en el tema de autismo, pues las redes neuronales se van formando y va a permitir que esa flexibilidad vaya mejor y pueda adaptarse mejor a los entornos educativos, laborales, en fin. Porque Ok. muchas veces la inteligencia va muy bien, es un tema más social. Sí, y hay una cosa importante que también te iba a preguntar. En la medida que nosotros, por ejemplo, vamos teniendo este control neurológico y a la medida que vamos haciendo ese trabajo terapéutico, esta inflexibilidad se va manejando de una manera más objetiva para él, para entender que, bueno, estos episodios van a pasar, tienes que manejarlos y controlarlos de esta manera. Busca tu tiempo de regulación. Bueno, tu conducta de regulación es que a ti te gusta ir y tomar agua, o te gusta caminar de aquí para allá, o la medida que tú tomes. ¿Ok? Y se puede apreciar como tal de que ansiedad, sensación de pérdida de control baja en su escala. O sea, cuando existe el estallido o la gran sobrecarga, pues hay como que dos extremos, ¿no? El estallido, que es lo que le llaman el meltdown, que es un momento en donde tienes, por ejemplo, tienes que salir del lugar que te está generando el problema o de la situación que te está generando el problema y muchas veces requiere, por ejemplo, el comentario que hacías, de moverse, de salir del lugar, de buscar un espacio abierto. Pero también puede pasar lo contrario, está bien, que es el shutdown, que es como que se apagan. Entonces, Ajá, necesitan más bien exacto. un periodo como que de agotamiento extremo, que se apagan, muchas veces buscan lugares como para simplemente cerrar los ojos, buscar silencio, como que el apagado automático para como que volver otra vez a hacer la Exacto. actividad. Y eso pasa en niños y en adultos también. Sí, y hay algo importante también que es esta parte del manejo sensorial, la parte sensorial que también hace un rol bastante importante en la parte cognitiva. Tenemos que evaluar cuáles son los factores, porque de repente yo en el caso mío, por supuesto, no tengo hipersensibilidad auditiva o en ningún factor, pues, y de repente cualquier factor me puede desencadenar una pérdida de control y buscar yo misma expresar, mira, es como yo le decía ayer, le decía a un chico, no te sientes bien en el espacio, usted simplemente se para y le dice al profesor, no puedo salir, tengo que salir. Voy a portarme mal, dígale así, voy a portarme mal, voy a reventar algo, voy a romper algo, porque él rompe cosas, realmente. Entonces voy a romper algo, dígale así, que usted va a romper. Y de hecho, él me dice, lo voy a hacer y ella me va a dejar salir, seguro. Claro, porque él rompe, él rompe. Entonces, ¿qué ocurre? Es una manera de autorregularse. Entonces, ese tipo de factor también es importante. Ahora, por ejemplo, Pero la... ahí hay un tema importante, ¿no? Pero también, o sea, tienes que llegar al punto de lograr una adaptación adecuada, porque, por ejemplo, me decía hace poquito una mamá, estaba en un lugar de juego y él quería salir del tobogán, se sintió muy mal encerrado, entonces agarró y le mordió al otro, porque el que estaba adelante no se apuraba, entonces lo mordió. Entonces, pero la culpa no es del que estaba en su puesto adelante. El tema es de que él quería salir, entonces la única forma que él tenía era morder. Entonces, digo esto, este ejemplo que es más extremo, y ahora voy al otro extremo más adaptado, que ya he hecho terapia, que ha estado muy bien. Yo tengo un adolescente que lo sigo ya varios años por epilepsia, que es autista, y él llega al consultorio con sus audífonos, siempre, porque él tiene mucha hipersensibilidad auditiva, que ha trabajado un montón de formas en ocupación, pero él persiste con la hipersensibilidad. Entonces él entra con sus audífonos de bloqueo, él viene acá al pasillo con los audífonos y él siempre me dice Cecilia, Cecilia, es que afuera hay mucha bulla, los niños gritan mucho, tus pacientes gritan mucho. Entonces, cuando él ingresa al consultorio, se saca los audífonos y comenzamos la consulta, ¿no? Pero él ya llegó al punto en que, gracias a que ha recibido mucho acompañamiento, pues él realmente sabe qué es lo que puede, qué es lo que no puede, hasta dónde avanza y no puede apagar a los niños de afuera, entonces él tiene que adaptarse. Sí, pero por ejemplo, en el caso del chico que te estoy hablando, estos recursos por ejemplo, estos aislantes de sonido, es una escuela que no permite recursos, que tú mandes recursos. Para ellos no está bien visto porque se ve diferente, porque no sé qué. Y hay algo que no es que exista ruido, sino que
Cecilia habla un poquito, yo hablo un poquito, este poquito, se hace una onda que él no lo soporta. Él no soporta ese poquito de ruido. Y él empieza, es como por ejemplo, lo que tú puedes escuchar que te enerva o que te puede molestar, él le va a enervar el triple. Y entonces, claro, él aguanta un poco, pero llega un momento que se hace una bomba de contención para él muy fuerte, y es ahí en ese momento que él pide, pero no lo pide de una manera muy gentil. El primero que mide casi 1,80 m, cuando él se para, es un monumento de muchacho, y habla, tiene una voz fuerte. Entonces, claro, él no lo hace adrede, él lo hace porque no resiste, él dice que él siente que sus oídos se van a reventar. Y entonces, claro, y como te puedo ya decirte que se priva de llevar estos aislantes de sonido, este tipo de ajustes, la profesora le parece que es que él quiere ir a pasear, él no quiere ir a pasear, de hecho, yo tuve una unidad en donde yo dejaba salir un muchacho porque la primera vez que entré, que no los conocía, en un instante él partió 3 vidrios. Entonces después yo cada vez que él me decía, no soporto, sal. Él salía 10 minutos y venía otra vez, y era así una manera de regularse porque no soportaba. Ahora, Claro. ¿de qué manera le hablas tú a los padres de estos muchachos que utilicen el lenguaje flexible con estos niños? Porque muchas veces esta irritabilidad en la parte cognitiva también viene dado con el comando, como puede hablar un profesor o como puede hablar una profesora, sin darse cuenta puede causar una crisis brutal. ¿De qué Sí, manera tú les hablas a los padres? Porque, por ejemplo, yo he tenido en terapia a madres que dicen, mira, yo amo mucho a José, pero cállate, José. Ya te he dicho que te calles, que te quedes quieto, que ¿por qué haces eso? Yo sigo hablando con la señora. Es que ya vas a seguir, ya. Entonces, yo llega un momento que yo no soy José, pero ya yo me empiezo a sentir acosado. Y José empieza una lucha. Entonces yo tengo que flexibilizar porque tengo que empezar a utilizarle, mira, no le digas no, no le digas nunca, no le digas jamás, dile, porque no agarramos esto y te esperas hacer esto. Yo busco un lenguaje, pero siento que o es el tiempo, o es la rutina de la señora, o falta de inducción, que sí. no Y utiliza también este lenguaje. hay que descubrir qué es lo que le gusta, o sea, cuál es el timbre o la forma de cada niño también, ¿no? Exacto. Que eso también varía mucho en la dinámica familiar, porque hay personas, he tenido madres que, por ejemplo, le dicen de forma muy tranquila, ¿no? Hace esto, es despacito y aún así no logran el objetivo, ¿no? O sea, creo que esa dinámica o ese comando varía mucho de familia en familia, pero lo que uno sí orienta como que urgente, primero que los padres se pongan de acuerdo entre sí. Así. Esa es la primera. Si la norma es de que duerme 8 de la noche, porque eso es lo que necesita el cerebro, tiene que ir a dormir 8 de la noche, aunque Pepito cumpla años a las 9. O sea, tiene que dormir. O sea, hay ciertas cosas que entre padres, entre la familia en sí, tienen que todos ponerse de acuerdo para hablar el mismo idioma. La segunda es que las órdenes, o sea, que la indicación o el comando o la orden sea muy específica. Por ejemplo, me pasa mucho aquí en el consultorio cuando se va a pesar el niño, si es un niño con autismo, uno tiene que dar la orden clara. Subimos y contamos. Uno, dos, tres. Yo en ese tres tengo que pesarlo. ¿Está bien? Y ahí Claro, bajamos. Pero yo no le puedo decir, quédate quieto un ratito. No, se sube y uno, dos. Esa es una orden directa. Pero si yo le digo, mira, si te pesas, te presto el juguete. O sea, eso una doble indicación. ¿Tá? exactamente. Entonces Exacto. el comando tiene que ser directo para no crear primero falsas expectativas o dobles ideas o el clásico, si te portas bien te doy el teléfono, no, o sea, son cosas que no van de la mano. Entonces, los comandos tienen que ser muy directos, tienen que ser bastante definidos en casa y si es que lo hacemos en un lugar de una manera, en casa tiene que ser de la misma manera, en la escuela tiene que ser de la misma manera, para que se vayan respetando y eso es parte del modelamiento, ¿no? Eso permite el Sí. modelamiento también de rutinas, pero estas rutinas a su vez, lo que hablábamos, también tienen que ser flexibles. Un día vamos donde la tía, el otro día vamos donde la abuela y en los dos lugares tienes que portarte bien, pero ya tienes dos alternativas. ¿Tá? Entonces son cambios y eso también te ayuda al modelamiento.
Sí, y hay una cosa que yo suelo hablar porque por ejemplo, a mí me aparece a veces en consulta una familia larga, con una familia muy larga. Cuando hablo de una familia muy larga, hablo de que viene mamá, papá, abuelita, la tía y viene la madrina. Viene aquí todo el mundo. Pero ocurre que mamá y papá trabajan de una cosa, de una forma. La madrina no está de acuerdo, la abuelita es permisiva y el otro hace otra cosa. Esto es un esquema totalmente disfuncional. Y de repente, entre los padres, el único que me funciona es el padre. Y yo tengo que poner al padre como el director de este barco. Mira, lo que está haciendo el señor es directo, él no está dando, si usted le dice, amor, come la sopa porque te va a poner grande, el niño ya se perdió, está perdido. El niño se quedó que va a ser grande, él no se va a comer la sopa, toma la sopa, terminaste de tomar la sopa, se acabó la sopa. Tiene que ser directo, tú no te puedes ir a las ramas. ¿Por qué? Pues si le pones muchos adornos, él se quedan los adornos, él no va a hacer caso. Si yo le digo, señora, no le des gluten, y usted le va a hacer una torta, abuelita, le va a hacer unos suspiros, le va a hacer una o maltina, señora, te está haciéndole daño al nieto. Usted lo está atrasando. Si la tía agarra y lo mete a jugar videojuegos 3 horas, y yo le estoy diciendo que no, aquí es un ambiente tóxico, discúlpame que te diga así, y aquí hay un ambiente más o menos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay algo que yo quisiera que tú nos dieras, como un toque final de este encuentro, en donde me gustaría que le dijeras a estas familias que tienen que manejarse en un contexto de que la inflexibilidad no solamente es que el niño no entienda o sea rígido a su manera de entender, sino que nosotros somos los que modelamos este tipo de pensamiento. Si ya yo sé que la doctora dice 1, 2, 3, me monta la balanza, en la próxima consulta, sabes que cuando la doctora dice 2, ya en la tercera él ya se lanzó. Porque tiene que ser así seguro, Cecilia, tú en la tercera. Yo, por ejemplo, yo agarro y digo, y yo hago terapias online, yo digo así, 1, 2, a la tercera apago la llamada. Mire, yo no he llegado al 1, que ya están sentados en la silla. Y Sí, me pasa, y trabajar online es más complicado que trabajar presencial. claro. ¿Y qué pasa? Yo agarro a todos les digo, usted tiene la plastilina, tiene esto, y empiezan, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Si no tiene plastilina, me voy. Claro, aquí donde tú me estás viendo, yo tengo una cantidad de refuerzos. Yo tengo un sombrero, yo tengo muchas cosas, porque yo tengo que llamar la atención. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo empiezo a ver que la cosa se va apagando esto, se va apagando esto, ya yo no tengo nariz, ya yo no tengo nada. Y él empieza a ponerse allí. ¿Qué le pasó? Algo le pasa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo quisiera que tú les mostraras a estas personas que nosotros somos los entes que tenemos que cooperar en esta inflexibilidad, pero enseñándole al niño de una manera lógica. Y lógica quiere decir que, oye mamá, si te estoy diciendo que no le des caramelo, no le des caramelo. Oye mamá, enséñale que es 3 veces, repítele. No le repitas con tantos adornos. Oye, mamá, si te digo que le dejes el remedio, no dudes de que si bueno, el fin de semana él no toma el remedio. Porque no sé si te pasa a ti en tu terapia, pero es así. No, el sábado no lo tomo porque fin de semana. Yo tengo diabetes, pero yo me pongo insulina los sábados. No lo dejo hacer. Claro. Entonces, ¿de qué manera podríamos dar un mensaje a esta familia en general? De que la inflexibilidad cognitiva también es ayudar. Y fíjate algo que tú dijiste que me hizo un clic muy importante. El adulto del mañana puede estar más orientado cuando nosotros trabajamos bien esa inflexibilidad cognitiva Desde pequeños. Ujú. desde pequeño, exacto. Desde pequeños. Generalmente cuando son familias grandes o incluso cuando no son familias tan grandes, familias nucleares a veces, siempre es importante identificar quién es la persona que realmente puede modelar esas conductas. O sea, porque puede que los papás estén trabajando todo el día y se quede a cargo de una tía o una madrina, que era el ejemplo, pues esta persona tiene que educarse en torno a las estrategias.
porque no es solamente Exacto. llevarlos a los niños a terapia o en el caso en que toca alguna medicación, dar la medicación. La familia tiene que realmente involucrarse en el proceso. De hecho, la mayoría de estos modelos que son exitosos, por ejemplo, los de intervención temprana de Denver, los de intervención temprana de Tech, son modelos que son que involucra a la familia y también en el caso de los Tech, los modelos con docentes, que se involucran todos en estos modelamientos de conducta, ¿no? Entre ellos la parte de la flexibilidad cognitiva, pero también en otras más. Entonces, si la familia no está involucrada desde el principio, es difícil poder avanzar en el manejo de conducta, que esto no es un tema de medicación, es un tema de entrenamiento familiar para poder ir acompañándole y ofreciéndole las herramientas para que de adulto estemos bastante bien en la parte laboral, familiar, en fin. Exacto. Bueno, Cecilia, quería que nos dijeras a dónde te podemos conseguir en las redes sociales. Sí, en redes sociales, bueno, en Instagram es doctora Cecilia Aguilar, igualmente en TikTok que nos seguimos. Ok, tú podrías colocarlo ahí en el comentario mientras yo cierro Sí, el live. claro. Bueno, en el día de hoy tuvimos un encuentro maravilloso con la doctora Cecilia Aguilar, en donde hablamos de la inflexibilidad cognitiva y yo quería plantearles la necesidad de que es importante tocar este tema, ahondar en este tema, enseñarle a los niños desde pequeños a, a que el diálogo tiene que ser bien direccionado en lo concreto, a que el niño pueda entender que hay algo que tenemos que entender y que tenemos que procesar cada norma. Entender también el por qué ellos piensan de una manera particular y lo que ellos piensan de qué manera puede ser positivo o tal vez no puede ser positivo. También escucharlos es importante a las personas con autismo. Ellos tienen una manera de pensar de una manera particular que muchas veces nos dejan admirados porque hay un pensamiento que nos deja algo de poder, sobre todo en la parte de la creatividad y en la parte de decirnos cuáles son sus necesidades, que a veces son tan ocultas que nos dejan entender que hay algo que necesitamos eh, aprender, algo que necesitamos estudiarlo más a profundidad de cada uno. Debemos aprender a no juzgar, sino tenemos que aprender a enseñar y a comunicar desde el punto de vista de la inclusión. Hay algo importante es enseñarle a estas personitas con autismo a que la valoración y el respeto en el momento de comunicarse, en el momento de relacionarse. Por tanto, deben hacerlo de la manera más respetuosa, más cálida y entender que tanto ellos como merecen respeto, las personas del entorno también. Por tanto, deben ser más flexibles en la manera de relacionarse. Enseñarles desde pequeños a actuar con amor y sobre todo con una disciplina de empatía. Y sobre todo darnos cuenta que el fruto de lo que nosotros dejamos y que le enseñamos a esta persona lo veremos a futuro. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Muy encantada de que me haya acompañado. Y bueno, nos vemos en otro evento, en otro live con María José y espero que todas las personas que estuvieron aquí conectadas tengan alguna oportunidad de conversar con la doctora Cecilia. Ella siempre está abierta a contestar cualquier pregunta y también de mi parte también estoy abierta a contestar cualquier pregunta y nos vemos en otro capítulo de un domingo o cualquier live con María José. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos. Chao.